En la clase de hoy vamos a hablar referente a lo que serían las máquinas eléctricas, ¿no? Ya hemos conocido lo que son los elementos de protección y hemos mencionado igual los elementos de maniobra, los pulsadores, los botones de emergencia, de parada de emergencia, el control del contactor, los contactos auxiliares, los relés, temporizadores, ¿no? Todo eso que sería la parte de protección y de control. Ahora vamos a hablar de la parte que nos importa, la parte de carga, ¿no? Que en este caso lo que vamos a controlar, ¿no? Entonces vamos a hablar de los motores. Primero vamos a hablar de los motores de corriente continua, ¿no? En sí, la primera definición de un motor es una máquina que va a convertir la energía eléctrica, ¿no? Pues vamos a suministrar una energía eléctrica y el motor va a convertir esta energía eléctrica en energía mecánica. Usualmente lo convertimos a lo que sería movimiento, ¿no? O transmisión de potencia, transmisión de movimiento, de velocidad, de rotación, ¿no? Eso englobando lo que sería un concepto de lo que es motor. Ahora, yéndonos a lo que nos indica corriente continua, vamos a relacionar a lo que nos indica una corriente continua. O sea, tenemos un positivo y tenemos un negativo, ¿no? Estos motores no trabajarían con corriente alterna. No podemos conectar directamente a la red, ¿no? A los 220 voltios. Eso es uno de los inconvenientes al usar estos, ¿no? Han sido sustituidos por los tipo asíncronos a los corriente alterna, ¿no? Los que conocemos mayormente los motores jaula de ardilla. Pero en un tiempo los motores de corriente continua han seguido siendo usados, ¿no? Y siguen en algunos casos, más que todo para lo que serían motores paso a paso, ¿no? Han debido escuchar tal vez alguna vez los motores paso a paso, que van relacionado a unas máquinas CNC, ¿no? Que podemos controlar paso por paso, como lo indica su nombre. En sí, las partes de un motor, tanto en DC como en AC, son muy similares, ¿no? Vamos a tener una carcasa metálica, vamos a tener lo que es nuestro eje, ¿no? Vamos a tener incorporado un ventilador, el cual nos va a ayudar a poder refrigerar lo que sería, ¿no? Las bobinas del estator, para que no caliente demasiado el motor. Vamos a tener un rotor, que va a ser el que gira. Es el mismo nombre, rotor de rotar, ¿no? Vamos a tener imanes, en el caso del DC, vamos a tener polos, van a ser imanes fijos alrededor de lo que es la carcasa, ¿no? Aquí tenemos nuestro rotor al medio y vamos a tener lo que son imanes o polos, usualmente de 2 polos o de 4 polos, depende del tipo de motor que empleemos, ¿no? Vamos a tener una caja de borneras, ¿no? Para poder conectar el motor. Las escobillas, aquí en el colector, ¿no? Esta parte de aquí que está igual en el eje, es el colector, el que va a hacer el contacto con las escobillas. En sí serían las partes más primordiales de un motor DC, ¿no? En sí lo que trabaja son aquí las escobillas, ¿no? Las escobillas con el colector van a estar trabajando y vamos a conectar estas en la bornera. ¿Cómo va a ser esta conexión? ¿No? Primero, ¿para qué conectamos? ¿O cómo conectamos? ¿No? ¿Qué pasa cuando conectamos a la corriente? En este caso, continua, ¿no? Estamos hablando del motor de corriente continua, ¿no? Como hemos dicho, va a tener un positivo y un negativo, ¿no? Vamos a mandar la energía a un polo. Este polo va a estar cargado de manera positiva y este otro polo
va a estar cargado de manera negativa. Eso va a generar aquí un campo magnético en nuestras bobinas. De igual forma en arriba. Y esto va a direccionar a mi rotor, que está aquí al medio, para que empiece a girar. Ya sea en sentido antihorario, o en sentido horario. Entonces, para que funcione un motor, ya sea corriente alterna o continua, sí o sí tiene que existir un campo magnético, el cual me va a ayudar a impulsar este rotor, a que gire, ¿no? Porque el motor sí o sí va a girar, ¿no? Sí o sí tiene que girar. Si no, está mal alguna parte de las bobinas o las conexiones también. Puede haber algún corte interno o está haciendo masa, ¿no? Puede haber varias cosas. Ahora nos iremos a lo que sería la parte de conexión, ¿no? Hemos visto que si conectamos de una forma, va a girar en sentido antihorario. Conectamos en otra en sentido horario, ¿no? Giro de izquierda o derecha. ¿Cómo funciona esto? ¿No? Yo voy a conectar, por ejemplo, aquí. Positivo y que mande corriente, ¿no? Va a venir por ahí la corriente, va a ir, y este voy a conectar, aquí abajo, ¿no? Aquí, y este otro negativo. Entonces, vamos siguiendo lo que sería mi línea, ¿no? Mi corriente va a ir por ese lado, va a conectarse a la escobilla del motor, en este caso DC, ¿no? Y lo va a hacer girar de manera antihoraria, a la izquierda, ¿no? Y se va a ir por ahí. Si yo quiero cambiar este sentido en el motor DC, ¿no? Tengo que conectar de otra manera las escobillas, ¿no? En este caso, de igual forma, voy a conectar arriba el positivo y que mande la corriente. Va a mandar. Y ahora, este que he conectado aquí abajo, ¿no? He realizado aquí, este con este. Ahora voy a conectar esa misma entrada, pero con esta otra escobilla. Conecto ahí. Y ahora este negativo. Entonces seguimos. La corriente va a ir, llega a esta otra escobilla y va a girar ahora en sentido horario, ¿no? O hacia la derecha. Así se realiza lo que es el cambio de giro en lo que son los motores DC. Simplemente es cambiar la parte de las escobillas, ¿no? ¿Alguna duda, alguna consulta? Bien, como ven no es tan difícil, ¿no? Simplemente es cambiar la parte de las escobillas. Esto en los motores DC, ¿no? Ahora vamos a ir hablando de los demás motores. Nuestro motor monofásico y de nuestro motor trifásico. Empezaremos por los monofásicos, ¿no? En sí, el concepto de motor se va a mantener. ¿Qué es el motor? Es una máquina que va a convertir nuestra energía eléctrica en energía mecánica. Y nosotros vamos a aprovechar esa energía mecánica, usualmente en transmisiones de potencia y de rotación. Ahora, ¿cuándo usamos estos motores monofásicos? Usualmente estos motores monofásicos vamos a utilizar en lo que serían cuando tenemos una baja potencia, ¿no? Por ejemplo, 2 kilowatts o 3 kilowatts, a lo que sería unos 2.5 HPs o hasta 4, ¿no? Podemos utilizar estos motores monofásicos. Eso cuando no tenemos energía trifásica sobre todo, ¿no? Como podemos ver,
entre sus partes más primordiales, ¿no? Vamos a tener sí o sí igual un rotor. Vamos a tener el eje y vamos a tener un estator. Aquí está el estator, ¿no? Vamos a tener también un ventilador para poder refrigerar lo que serían las bobinas, pero a comparación del motor trifásico y del motor DC, los motores monofásicos no pueden impulsarse solos. ¿Cómo se explico esto? Cuando conectamos un motor DC, ¿no? Vamos a conectar positivo o negativo y va a funcionar automáticamente. No necesita otro elemento más. En el motor trifásico lo mismo. Voy a conectar a las 3 líneas. Conecto a las 3 líneas, mis bobinas y va a funcionar. En el caso del motor monofásico, su bobinado aquí del estator, ¿no? Va a ser una bobina. Esta bobina, y acá tenemos otra. Nuestra bobina principal es la que tenemos aquí, la que está junto con el rotor al medio. Pero vamos a tener otra bobina aparte de ella. Vamos a tener una bobina de arranque. Esta bobina de arranque, esta va a ser la de trabajo. Esta bobina de trabajo es la que va a impulsar, ¿no? A nuestro rotor a que gire. Pero al conectar directamente esta bobina, no va a poder impulsarlo. No tiene la fuerza necesaria. Así que necesita sí o sí de una bobina de arranque y de un capacitor. Aquí tenemos el capacitor, el condensador, aquí arriba. Aquí lo tenemos. Este capacitor y la bobina de arranque. Aquí lo vamos a dibujar. Estos dos son los que nos van a permitir poder realizar lo que es el funcionamiento del motor monofásico. Aparte va a tener un pequeño interruptor, el cual se activa automáticamente cuando ya detecta la corriente y se abre cuando ya ha impulsado al motor, ¿no? Aquí lo vamos a ver, el funcionamiento. Aquí vamos a ver lo que es el funcionamiento. ¿No? Acá tenemos nuestra bobina principal, de la de color verde, ¿no? El conductor va a ser más grueso y vamos a tener un mayor número de vueltas en este estator. Y nuestra bobina de trabajo, o un devanado auxiliar, es un conductor, ¿no? Podemos decir un alambre más delgado y de pocas vueltas. Acá tenemos el condensador, ¿no? Aquí arribita. Y el interruptor que les decía, es un interruptor centrífugo, el cual se va a activar al momento de realizar lo que es el funcionamiento. Y automáticamente se va igual a abrir el circuito para que no esté funcionando todo el tiempo esta bobina. Solo al momento de iniciar va a funcionar, para poder darle el arranque y que gire lo que es mi motor. Han debido ver al momento de quizás han comprado alguna bomba, una bomba de agua o han instalado. Cuando abrimos donde están las borneras, su pequeña placa, una placa de características, ahí tiene un pequeño cilindro. Ese es un condensador, ¿no? Que está conectado de esta forma a la bobina auxiliar y el interruptor centrífugo. Si no tuviera ese condensador o esta bobina auxiliar, no podría arrancar, por más que conectemos a los 220. No va a poder arrancar a plena carga.
Esto también se ha visto que la industria no favorecía, ¿no? Porque aparte no tiene ese par, no tiene un buen par, un buen momento, cuando va a estar conectado a carga, por ejemplo, ¿no? Va a tener alguna carga en el eje y va a tardar todavía un poco en reaccionar, a comparación de un motor trifásico, ¿no? Que es del que vamos a hablar ahora, ¿no? En sí, el motor va a seguir siendo lo mismo, ¿no? Son máquinas eléctricas que van a transformar nuestra energía eléctrica en energía mecánica mediante interacciones electromagnéticas o campos magnéticos, como les dije, ¿no? Y este motor trifásico sí lo vamos a utilizar en lo que sería aplicaciones industriales. Estos trifásicos hay desde pequeños, ¿no? Pequeños motores trifásicos hasta más robustos y grandes. Y estos no van a requerir tanto mantenimiento, por ejemplo, como un motor monofásico. A un motor monofásico me puede fallar lo que es me puede fallar el condensador, me puede fallar el interruptor centrífugo o la bobina auxiliar. Tiene más componentes. En cambio, en un motor trifásico, ya no voy a tener lo que son el condensador. Ya no voy a tener un condensador, ¿no? Ya no voy a tener aquí un condensador, ya no voy a tener otra bobina de arranque más, ¿no? Entonces tengo menos componentes, entonces tengo que hacer menos mantenimiento. Va a tener 3 bobinas, su rotor, su carcasa, ¿no? De igual forma va a tener un ventilador, su placa de características, su eje, rodamientos y su placa de borneras, ¿no? Se realiza menos mantenimiento entonces a un motor trifásico. Si se va a requemar, entonces hay que rebobinar, ¿no? Directamente. En cambio, en un motor monofásico hay que revisar, ¿no? Su interruptor centrífugo, hay que revisar su condensador, si tenemos que cambiar otro, su bobina de arranque o su bobina principal. Es un mantenimiento más arduo. Bien, entonces en un motor trifásico, como lo indica su nombre, voy a tener 3 fases, 3 líneas, ¿no? Y aquí voy a generar lo que son mis polos, mis bobinas. En este caso, está conectado en lo que sería estrella, ¿no? Está conectado mis bobinas en un mismo punto. Aquí vemos el C, el A, el B y el C. Y todos están unidos en un punto central. Y como vamos viendo, va a ir yendo fase por fase, aquí en esta gráfica, ¿no? Va a iniciar la fase A, ¿no? Va a empezar. La fase B va a tener un desfase, no van a ir al mismo ritmo, ¿no? La fase B es el rojo. Y el verde es nuestra fase C, nuestra tercera fase. ¿Qué logro con estas 3 fases? Logro que mi corriente trate de mantenerse lo más estable posible. Por ejemplo, aquí vamos a empezar, no va a bajar mucho, va a seguir. Esta otra fase le va a seguir impulsando. Va a estar bajando, esta otra le va a volver a impulsar. Y así. Casi se va a mantener constante. No va a variar. Y eso es lo que le ayuda a poder mantener ese torque, a poder mantener lo que es una velocidad de trabajo, una velocidad nominal, una potencia igual, va a mantener su potencia.
En cambio, en un motor monofásico, solo trabajamos con 2 o incluso con línea y neutro. Es como si no tuviéramos el verde más, nuestra línea verde. Entonces vamos a estar subiendo, va a estar bajando, luego va a estar otra vez bajando y así. Va a subir, bajar, subir, bajar. Va a tener pendientes más pronunciadas. ¿Alguna duda, alguna consulta? ¿No hay dudas? ¿No hay consultas? Bien, supongo que está entendido todo, ¿no? Bien, este es el programa Cadecimu, que igual he colgado en la plataforma para que lo puedan descargar. Es para computadora y es para poder realizar lo que serían nuestros circuitos eléctricos, para poder trabajar con los motores, con nuestras protecciones y todo lo necesario. Para poder simular en sí. Puedo poner play. No, en este caso tengo el arranque secuencial de los dos motores, lo que han realizado en la práctica. ¿Qué han hecho? Han pulsado un botón, ¿no? Entonces voy a pulsar el botón. Está funcionando lo que es mi motor, mi primer motor. ¿No? Luego han presionado lo que es otro pulsador. Y se ha activado el segundo motor. Este es mi primer motor, mi segundo motor. Y una vez que pasaba algo, digamos, en el termomagnético, soltaba todo. De esa forma, este programa te permite poder simular eso, ¿no? Es buscar solo los circuitos y unirlos, ¿no? Acá tenemos las líneas, ¿no? Los cables y conexiones. Tenemos las bobinas, ¿no? Hago un clic y aquí tengo mis distintas bobinas, ¿no? Contactor, tengo mis temporizadores, ¿no? A la conexión, a la desconexión. Tengo mis luces piloto también. Por ejemplo, este otro más realizaron, ¿no? Este que era ya con el temporizador. Que le han dado un tiempo al temporizador, entonces solo iniciaban con un pulsador, ¿no? Inicio, ha encendido mi primer motor, ¿no? Hemos trabajado con luces piloto. Pasado el tiempo, se tiene que encender el segundo motor. De la misma forma que han realizado en la práctica. Eso se lo puede simular en este programa. Simplemente es ir en toda esta barra, ¿no? Ir buscando lo que necesitamos, los puntos, las líneas, línea neutro, 3 líneas, ¿no? Mis protecciones, mis contactos, ¿no? Mis contactos del contactor, si voy a colocar motor, ¿no? Algo electrónico, mis contactos abiertos, y cada uno si me acerco me va indicando.
conexión, ¿no? Conmutador, contacto abierto, contacto cerrado. Todo yo voy colocando y directamente con líneas, aquí en la parte de conexiones, yo simplemente selecciono y voy uniendo. Voy uniendo mis elementos. Lo importante de este programa es realizar lo que son las nomenclaturas, ¿no? Escribir esto, K1M, ¿no? Que va a ser el contacto del primer contactor. Estas las entradas, ¿no? 13, 14, en algunos de los tableros de ustedes serán 53, 54, 83, 84. Eso va a variar y no es necesario que lo cambien. Pero sí esta parte de la nomenclatura, ¿no? K1M es del primer contactor, del segundo contactor, ¿no? Del temporizador, para que funcione, porque si no, no va a reconocer y de igual forma no va a accionar. Como ven, este simulador es muy útil si no tenemos a la mano algún motor, ¿no? Todo el tablero que necesitamos para poder armarlo, ¿no? Hay varios tutoriales en YouTube para poder utilizar. Pero como ven, no es muy complicado, es simplemente colocar, poner los cables, ¿no? Como tienen ya las hojas, los esquemas, simplemente es cambiar lo que son los números, olvidar los nombres, ¿no? Aquí en nombre, hacemos doble clic donde hemos insertado y cambiamos el nombre, nada más.